Vicente, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cierto? Estamos en el contexto de la Comisión de Orientación Vocacional del Colegio San Luis School y al igual que tú, ¿cierto? Hemos tenido a distintos profesionales de diversas áreas que han sido del interés de los chiquillos, en este caso del segundo medio. Eh, y hemos ido descubriendo distintas carreras y hoy día nos toca, ¿cierto?, la carrera que te pertenece, la que tú te manejas, ¿cierto?, que es comunicación audiovisual y vamos a ver luego que tiene una salida cercana al cine, ¿cierto?, alguna de nuestras salidas. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación y darte este tiempo y por supuesto también la buena onda de poder compartir tus conocimientos que les permitan a los chicos y las chicas poder tener una idea más clara, más práctica de lo que se trata de esta carrera y de en qué nos podemos desempeñar, ¿ya? Vamos a ir haciéndote entonces algunas preguntas, no son tantas, pero la idea es que podamos explicar ahí bien, de forma bien clara, práctica, ¿cierto? De qué se trata esta carrera de comunicación audiovisual. Vamos con la primera, ¿te parece? Sí, perfecto. Vamos. Perfecto. Bueno, tal como tú puedes ver acá, ¿cierto? Te dice, ¿qué hace exactamente un comunicador audiovisual y cuáles son sus principales áreas de especialización? ¿Qué nos puedes decir, Vicente, al respecto? Bueno, realmente lo que es ser un comunicador visual, como bien dice la palabra, que hablas full como de comunicar algo, se retrata siempre como de registrar de manera audiovisual algún mensaje. Eso a gran rasgos. Eso sí, las principales áreas de especialización son bien abiertos porque, como dice la palabra, como que solamente comunicamos, nos encargamos de eso, es bien libre. Entonces eso podría ir desde la radio, televisión, cine, cualquier cosa que tenga que ser registrada mediante video y audio. Entiendo, y por ejemplo, Vicente, yo desde la ignorancia estoy preguntando, perdóname si hay algunas preguntas que son muy obvias, pero cuando uno ve en general no sé, una persona que está frente a cámaras, ¿en general es un comunicador audiovisual o están detrás de cámara o son los que piensan cómo comunicar o son los que comunican directamente? ¿Cómo? Generalmente siempre es el que está detrás de la cámara. Es el que tiene que ver todo como con la planeación, el cómo se va a ver, cómo se va a escuchar, todas esas como decisiones que van desde el antes para después tener el producto, los hace un comunicador audiovisual. Y eso puede ir integrado pucha, en la fotografía, video, televisión, como dije antes, radio. También el espectáculo, por ejemplo, no sé, los que se encargan de tirar al aire el Festival de Viña son comunicadores audiovisuales. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ese ejemplo así nos permite, ¿cierto?, entenderlo para nosotros que me sumo, ¿cierto? No soy de esta área, nos permite entenderlo mucho mejor. Y ya nos decías, radio, televisión, cine, imagino, incluso pienso, y no lo sé, esto lo pregunto desde la ignorancia, en empresas, desde la necesidad de la comunicación, ¿existirá también este rol o no existe y está más orientado hacia los medios de comunicación? Claro, por ejemplo, las empresas no siempre, pero igual hay casos que, por ejemplo, hasta hospitales pueden tenerlo, que el comunicador visual se encarga generalmente de darle como esta imagen a la empresa o lugar. En este caso, por ejemplo, en el mismo colegio podrían haber comunicadores visuales que se puedan encargar de, por ejemplo, diseñar logotipos, cómo quizá va a ser la página, cómo van a ser el tipo de fotos, etcétera. Entonces puede Perfecto. haber gente comunicador visual hasta en cosas como más lejanas con quizás hacer como un gran espectáculo o algo como mucho más llamativo y algo más de pequeña escala. Perfecto. Lo entiendo perfecto. Gracias, Vicente. Vamos con la próxima. Bueno, algo de lo que ya veníamos, ¿cierto?, esbozando, pero acá me gustaría entender un poquito mejor hacia estas áreas y qué es lo que hace, cuál es el rol primordial del comunicador audiovisual. Y dice, ¿qué salidas laborales tiene un comunicador audiovisual en Chile y cómo se adaptan a las tendencias actuales con lo digital? ¿Cómo anda eso? ¿Cómo lo ves tú? Ya, como bien tú decías, ahora todo es súper digital, lo cual eso nos genera como igual mucha pega, yo creo que a todos, de diferentes tipos y
hasta los lugares como más como lejanos que uno pensaría como que no habría pega. Porque de hecho esto no te lo enseñan mucho, es algo que yo creo que uno también lo aprende estando en la universidad y ya como estando un poco ya como trabajando, pero en verdad como que salidas laborales siempre van a ver porque actualmente como todo es digital siempre necesitan un audiovisual de cualquier tipo de cosa que se como que pueda imaginar. Por ejemplo, los famosos Reels en Instagram, famosas historias, colaboraciones con marcas, todo al final va a un comunicador visual detrás, hasta el más chiquitito, que uno podría decir como, ah, por ejemplo, no sé. Esta actriz está hablando sobre esta nueva crema Nivea en sus historias, en esa cosa. Probablemente un comunicador visual habló con esta marca y dijo, oye, necesito que este influencer suba en historias, no sé qué cosa. Y ahí va el comunicador visual, conversa con ella, la WhatsAppea, le dice, oye, podrías hacer esto, esto. O sea, como que podría ser desde esto una simple por ejemplo, conversación en WhatsApp para hacer una colaboración, hasta como, por ejemplo, repetimos, grabar una película, tirar señales en vivo a algún canal, en la radio también, como tirar el streaming, que hay algunas radios que, por ejemplo, también ahora hacen como directo en YouTube, como la ADN, Radio La Claro, Clave, etc. Entonces, al final del cabo, salidas laborales, probablemente hay, ahora mismo yo creo que en todas partes, porque por ejemplo, hasta el freelancer, que vendría siendo la persona que no tiene un jefe como tal, podría hacer diversos trabajos también. Por ejemplo, incluso en la era digital ahora que está como muy de moda ser streamer, y como que también los niños como que imitan mucho esto, el YouTube. Antes YouTube era una cosa más extraña y ahora YouTube realmente se volvió como una fuente de ingresos, como que hay que meterle mucho trabajo, pero se puede después de todo. Entonces al final salidas laborales hay hasta las partes que antes uno veía como muy lejanas, como este caso de la YouTube, redes sociales, Instagram, que ahora por ejemplo también te paga si ya tienes una cierta cantidad de seguidores. Entonces como que salida laboral siempre va a haber siempre y cuando uno busque nomás y se especialice en algo, porque no es lo mismo a alguien que le gusta grabar, dirigir, escribir, a alguien que le gusta, por ejemplo, sacar fotos o editar. Son trabajos distintos. Entonces, entiendo. yo creo que todo depende de los gustos que uno tenga, que también se le hace más fácil o algo que es talentoso. Yo creo que tiene que ver más por el gusto, más que como de opciones como de qué tengo al alcance. Entiendo. Oye, Vicente, y en este contexto, cuando tú hablabas, por ejemplo, de los influencers, ¿cierto? Que uno ve, no sé, en Instagram o en TikTok, podría ser que cuando se quieren profesionalizar, ¿cierto? Buscan ayuda y el profesional más idóneo, pertinente y atingente sería un comunicador audiovisual. Es el que hace los guiones, por ejemplo, o que le dice, ya, mira, este matiz vamos a tener, le vamos a poner esta sensibilidad, tenemos que transmitir esta emoción, como de alguna manera es el arquitecto, ¿cierto?, de la comunicación que está teniendo la persona por las redes que uno piensa que se le ocurrió nomás, pues, así como que, wow, que bacán, ¿cierto? Este chico, esta chica, pero eventualmente hay un equipo de comunicadores detrás que está intencionando eso. Claro, generalmente sí, no es como que, por ejemplo, la actriz en este caso o el actor no se le ocurren cosas que sí, pero por Claro, ejemplo, yo creo que hay muchas reglas que claramente el comunicador audiovisual que se comunicó con él quizá tiene muchos pies forzados en este caso, por ejemplo, ya no puedes hablar sobre otra marca o tienes que hacer esta perfecto. historia a tal hora, con esta canción, esto es lo que tienes que decir en esta parte y tú rellenas lo demás. Como que hay muchas cosas que se planean claramente. Y también eso, como decías tú, como puede ser, el comunicador audiovisual puede ser desde que el que gestiona la idea, así como, de, oye, hagamos un comercial de limón soda que tiene que estar en la playa. Y ya siendo solamente eso, esa también es una pegada del comunicador visual, hasta que ya después quizás está ya con la cámara filmándolo, editándolo y todo eso. Perfecto, lo entiendo. Y además supongo, esto ahí como también desde lo que te escucho, que claro, que tienen que ser personas que conocen al público objetivo, porque eventualmente hay ciertos ganchos, ¿cierto? Que vamos a hablarle a dueñas de casa. Bueno, no vamos a hablar sobre marcas de autos probablemente, porque es algo que eventualmente habrán dueñas de casa que les gusten los autos, pero a lo mejor en la generalidad no se da y tenemos que hablar con un lenguaje que ellas lo sientan más directo, algo que provoque, ¿cierto? Que la comunicación tenga efectividad y algún resultado, en los casos que estamos hablando, quizás comercial, que yo quiera ver eso, que yo quiera comprar eso, etcétera. Claro, sí, exactamente. Súper. Oye, y en estas salidas laborales, tú decías, bueno, radio, televisión, cine, fotografía, ¿puedo, insisto, desde mi humilde ignorancia, pero puedo entenderlo quizás un poquito más
radio, televisión, cine, pero fotografía, cómo, cómo trabaja un comunicador audiovisual que trabaja con este tipo de producción? Ya, por ejemplo, en el caso del comunicador visual que es fotógrafo, como bien dice la palabra, se encarga de sacar las fotografías y esto igual no siempre tiene que ver con como que haya sonido, por si por ejemplo está como el error así como, entonces el comunicador visual siempre tiene que ver con audio y sonido, no, puede ver solamente como con sonido, también como solamente la fotografía, en este caso la imagen, que por ejemplo, los fotógrafos generalmente, claramente uno puede sacar como el título como fotógrafo, especializándose solamente en fotógrafo, pero tú puedes estudiar comunicación visual y terminando ser como fotógrafo porque es como una de las cosas que te enseñan dentro de la carrera en general. Y es como una sección de todo este mundillo pequeño y grande a la vez que existe. Pero claramente el fotógrafo actualmente creo yo que es muy pocas veces como que solamente es fotógrafo. Como que siempre hace más cosas por lo mismo. Como uno estudia comunicación audiovisual, tenéis tantos como partes que puedes explorar que generalmente las personas que hacen estas como fotos matrimonio generalmente siempre tienen el pack de, oye, te saco fotos y te grabo un ¿Verdad? video. Nunca son como separados, muy pocas veces sucede, entonces ahí ya hay como una parte donde como ya, esta persona solamente está dando como un tipo de servicio, pero eso no quiere decir que no sea comunicador audiovisual. Perfecto, con eso me lo graficas muy, muy bien, Vicente, porque hace poquitito vi un video de un matrimonio en donde había toda una producción, parecía una película. Y claro, efectivamente, tiene que haber un profesional de esta área que pueda integrar las fotografías, los videos con drones, etcétera, pero todo integrado que permite que el producto final sea un producto que impacte. Imagínate que me quedo dando vueltas y decía, wow, qué Claro. pro eso. Y claro, ahí me lo graficaste muy, muy bien. Vamos a la otra pregunta. Dice, a tu juicio, ¿cierto? Todos tenemos percepciones distintas y todo esto es más bien subjetivo, pero en tu opinión, ¿qué tipo de habilidades necesitas para destacar en la comunicación audiovisual? Yo creo que principalmente antes de cualquier cosa que podría decirse como técnica, porque podría yo fácilmente decir como no, tienes que tener ojo para hacer bonitas imágenes o no sé, cosas, etcétera. Pero yo diría que principalmente yo creo que uno tiene que tener muy buena exposición a poder trabajar con gente, con más gente. Creo que es una de las cosas más difíciles porque muchas veces te van a tocar jornadas muy largas, porque yo creo que también esto de ser comunicador visual es igual bien, cansa mucho en el sentido de que las jornadas siempre son muy largas, siempre son intensas, siempre estáis moviendo cosas de aquí para allá, siempre son equipos muy grandes, en muchas jornadas como seguidas, tanto en la televisión, vuelvo a repetir, radio, cine, video musical, incluso que ahora es como lo que más pega aquí en Chile, de la parte como más joven. Pero yo creo que eso, una habilidad, la habilidad social, yo creo que aquí lo es todo, porque eso también no solamente te ayuda a tener como una buena disposición y como hacer buen trabajo como en rodaje o post, sino que también te ayuda mucho como a que tengas muchas también oportunidades de poder conocer gente. Por ejemplo, antes yo decía, hoy, o claramente cuando uno no conoce como este tipo de carrera, dice como, hoy los famosos, y como que uno ve a los famosos muy arriba o muy lejanos. Y después te das cuenta que en este mundo que no es tan difícil topártelos. Y de hecho son también no es tan difícil después como quizá como conseguir el número. Obviamente no estoy hablando de que habláis con una persona y te lo encuentre al Claro. tiro. Pero están 5 personas tuyas y solamente de hablar, conversar en buena, nunca creerte mejor que el otro también, porque en este mundo también podría existir fácilmente mucho esto de la competitividad, pero yo creo que dentro de todo, generalmente todos son muy como buenos, como que siempre tratan de apoyarte porque al final en este estado donde uno empieza, que uno empieza siempre cobrando menos, porque la gente tiende a decir como, es que tú grabás y sacas fotos, entonces como que lo toman como mucho nada, pero en verdad es mucho, mucho porque invierten tiempo, le meten cariño, le ponen ahí para que la foto a ti te guste como cliente. Entonces encuentro que claramente yo creo que eso es como una habilidad social, como tanto bueno porque después te van a recomendar si también trabajas bien, si eres amable, si entregas a la hora, si eres responsable. Entonces yo creo que habilidad social y como humana, yo creo que es como lo que uno necesita más para ser comunicador visual. Oye, me hace todo el sentido porque además cuando tú dices, efectivamente, este mundillo quizás de los famosos, tú tienes que tener la capacidad de persuadir quizás porque hay 20 personas queriendo llegar a uno y tú tienes que ser más hábil, ¿cierto? Y con esta habilidad social, enganchar con alguna cosita, ¿cierto? Para que esta persona
tenga una conversación contigo y tú puedas lograr el objetivo que te plantea. Y también lo hemos visto harto en otras cápsulas también, Vicente, el trabajo en equipo, que a veces está tan vapuleado. Uno dice, trabajar en equipo suena como, no, sí, yo trabajo en equipo porque trabajo con mis Claro, amigos, pero el bancarte, otras formas, otras estructuras, chuta, a veces, ¿cierto? Nos cuesta un poquitito más y, claro, efectivamente es una habilidad que hay que ir trabajando y desarrollando la tolerancia, la flexibilidad, ¿cierto? Para poder conseguir los objetivos que nos vamos planteando. claro. Vamos con la otra. Ya, acá yo estuve estudiando, hice mi tarea, no, lo que pasa es que también ponemos algunas mallas curriculares, ¿cierto? Para que los chiquillos y chiquillas puedan mirar de algunas de las universidades o institutos que dictan esta carrera. Así que me sorprendí porque en general son ramos poco tradicionales quizá dentro de la esfera de las carreras en general, ¿cierto? Entonces, te pregunto, ¿qué materias se estudian en comunicación audiovisual y cómo se aplican en el mundo laboral? Ya, aquí también, como nombré antes, como comunicador visual, siempre te enseñan mucho de todo. Entonces, la malla curricular generalmente siempre es como bien. Te enseñan siempre clases dependiendo de de qué quieres como egresar en un futuro. Por ejemplo, claramente si uno quiere ser productor, van a haber ramos de producción que tienen que ver como, por ejemplo, cómo calcular cosas con la plata, con el IVA, impuestos. Luego tienes, por ejemplo, no sé, más cosas como de Excel, como para poder tener como todo siempre como bien organizado. Obviamente, si uno quiere ser director, te pueden enseñar a cómo escribir, entonces por consecuencia te enseñan cómo escribir guiones, te hacen leer la historia del cine, historia del cine chileno, etcétera. Si tú te quieres encargar de la fotografía, tienes dirección de fotografía y así sucesivamente. Entonces tiene que ver mucho como más que nada con cosas bien específicas que, por ejemplo, ojalá que se entienda porque justo como son cosas mucho más, como tú dijiste, como más distintas en comparación con otras carreras, pero siempre tiene que ver más con el rubro en donde tú podrías como ejercer. También te pueden enseñar sonido, que puede ser desde alguien que, no sé, por ejemplo, hace música para algunas series o elige los micrófonos, cómo se tiene que escuchar, en esta parte va a ir un silencio, en este no. Ah, también las personas que están con el micrófono en el set, con ese típico palo y el micrófono aquí en la punta, etcétera. Como yo creo que tiene que ver más con el cómo se quiere uno como ejercer y de ahí después se aplican, de hecho, desde el mundo laboral, al final donde más te gusten, ¿verdad? Yo creo que Oye, eso. me gustó mucho y particularmente lo que me mencionaba, yo dije, ¿qué tiene que ver finanzas con esto? Así como, pero claro, tal como tú lo dices, son los encargados también, ya que están muchas veces en el detrás de cámara, ¿cierto? De organizar, planificar y hacer que todo esto que está súper planificado vaya sucediendo. Y eso requiere la capacidad de administrar recursos. Entonces, a veces uno dice, "Ay, me cargan las matemáticas, voy a estudiar comunicación audiovisual". Y nos vamos a encontrar también con algunas cosas asociadas a lo que tú decías. Por ejemplo, el Excel también, como que uno no se imagina que uno, insisto, vuelvo a ser enfática, desde muy la ignorancia que no conocía esta carrera, uno decía, esto es creatividad pura, estos son artistas, ¿cierto? Que están ahí como, pero estos artistas también tienen que tener herramientas que sean prácticas y aplicables a los trabajos del presente. Y en ese sentido, claro, la organización, el tener la claridad de un presupuesto, etcétera, es bien interesante dentro de las materias que se estudian. Me llevé ahí una sorpresa en esa búsqueda. No, sí, de hecho hay harta, yo creo que hay mucho de lo que podría decirse como el mundo, como uno externo a esta parte como artística, que está súper bien integrada a esta parte como audiovisual realmente, que es como más como, como entretención, espectáculo. Hay mucho de finanzas, de organización, de contadores, de presupuesto, de impuestos. Hay tanto que al final y al cabo si hay algo que se puede decir de esta carrera es que esta carrera igual es cara. Es algo que no es secreto a voces, que se dice como que generalmente está como poco apoyado acá. Y es que claramente es una inversión
que es bien grande. Eso sí, no quiere decir que no exista, como dije antes, como parte como laboral. Siempre vas a encontrar pega siempre y cuando encuentres ese nicho que a ti te guste. Entonces, sí, no hay muchísimo. Al final, yo, por ejemplo, a mí no me gusta la matemática. Nunca fui bueno para la matemática, pero yo creo que dentro de todo, que me ha tocado ya, por ejemplo, dirigir varios como proyectos. Y claramente igual ayudar en producción, que de hecho en producción pueden ser hasta 4 personas y 4 personas que se encargan de cosas distintas. Por ejemplo, uno tiene que hablar con los actores, otro tiene que ver con toda la Ya. movilización, otro tiene que ver con todo el catering, comida, otro con etcétera y de todo. Entonces, al final la matemática nunca se va a dejar de ocupar y eso existe también en todas como en todas estas carreras siempre existen estas cosas como normales. También para escribir guiones tenéis que saber mucho lenguaje, tenéis que leer muchísimo, estudiar una ortografía y redacción Ya increíble. O lo sea, creo. por ejemplo, yo soy comunicador visual, especialidad en cine, pero también hay otra como subcarrera que está comunicación visual, especialidad en guión. Y podemos ponerlos los Mm, dos cara a cara a escribir un guión y va a ser totalmente distinto porque ellos claramente se especializaron solamente en hacer guión. claro, Pero ellos se perdieron todo lo otro demás que podría como caer como en más partes, por ejemplo. entiendo. Súper. Vamos con la próxima. Interesante, qué entretenido. Ha sido un descubrimiento para mí. Oye, bueno, y aquí vamos un poquito más que ahí escarbando un poquitito porque entiendo que tu carrera de comunicación audiovisual tiene una mención en cine. Entonces acá entender un poquitito más en detalle y en la práctica, así como en el día a día, ¿qué diferencia a la mención en cine de otras especializaciones de la comunicación audiovisual? Ya, por ejemplo, como recién nombré, en la U igual está como esta como subcarrera, como esta mención distinta, que es la mención en guión, por ejemplo. Y además de esto está la guión en televisión. Y si recuerdan antes, yo igual dije que claramente un comunicador visual puede ser todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre los tres, por ejemplo? Es que los de televisión y guión son solamente de televisión y guión. Entonces, por ejemplo, si ellos quisiesen hacer fotografía, a no ser que hagan un curso, no sé si van a poder como aplicar lo que aprendieron en esta área que es un poco más distinta. Creo que como comunicador audiovisual, mención en cine, puedes aprender un poco de todo. Entonces, eso te permite después tú cachar a dónde quieres irte. Como que no te encasillas al tirón, yo solamente voy a aprender guión y en esto me voy a dedicar. O solamente voy a hacer televisión y me voy a dedicar acá. Generalmente yo creo que la mención en cine siempre va a abarcar un poco más de lo que hay como en todo un poco ahora mismo. Yo creo que comerciales, videoclips cine también, claramente. Como que creo que es más libre en ese sentido. Como que siento que te enseña más, te entrega más información para después tú especializarte, en vez de como decidir eso ya desde la universidad. Entiendo, entiendo. Oye, y en Chile hay, yo no sé si esto es un mito o efectivamente es real. ¿Es complejo trabajar como en cine en Chile? En algún momento creo haber escuchado como que había un mundillo muy cerrado, ¿cierto? Como de cineastas. ¿Eso es real? ¿Cómo lo ves tú? Em, ¿Hay posibilidades reales de darle, de hacer algo interesante, entretenido en esta línea? ¿Cuál es tu experiencia? Ya, yo creo que sí podría decirse que es un mundo cerrado, pero yo creo que sería un mundo cerrado para los grandes, en este caso, yo diría. Yo creo que si hay un submundo más chiquitito como de cine, como para estudiantes, o gente que está empezando, o gente que tiene como, que son más artistas, más que como, por ejemplo, cosas de entretención, como más, porque lo que digo, al final pega, por ejemplo, de cosas más sencillas que siempre hay, por ejemplo, matrimonio, fotógrafo, siempre hay que tener pega, en la radio siempre hay que tener pega, en la tele siempre hay que tener pega, porque son cosas que se mantienen, como que están todo el rato funcionando, nunca se detienen. En cambio, el cine, uno podría demorarse 4 o 5 años en hacer una pura película. Ahora, la cosa es porque digo que hay una gran diferencia entre como los grandes y los chicos, porque claramente entre los grandes, que son las películas chilenas que vemos generalmente en el cine, Claro, claramente siempre son los mismos nombres, las mismas personas, mismos directores, porque ellos ya tienen generalmente los recursos y ya se instalaron ya lo suficiente con sus productoras como para ya no depender de, por ejemplo, presupuestos o préstamos que te puedan dar el Estado, como apoyando el claro. arte. En cambio, un estudiante o alguien que lo está haciendo como de forma mucho más freelance,
tienen que juntar la plata, hacer como estas campañas de crowdfunding que están como muy como famosas ahora. Bueno, hacer otros trabajos, como las otras que son más sencillas, para financiar estos proyectos. En mi caso, ese ha sido el caso para financiar cada proyecto de la universidad que he tenido que hacer. Por ejemplo, ahora estoy haciendo mi proyecto de título y entre trabajos de grabar como, no sé, pues, titulaciones, fotografías de matrimonio, grabar videoclips, he podido financiar el cortometraje además de hacer un crowdfunding. Entonces yo creo que el cine yo creo que es difícil, más no imposible, y también hay buenas oportunidades desde Chile para el mundo, más que como de Chile para Chile. Creo que hay muchas oportunidades de que tú puedas tirar tu cortometraje o película o videoclip incluso a festivales y que puedan quedar tanto aquí como afuera, y afuera hacer más conexiones y todo. Al final, de hecho, nosotros afuera en Latinoamérica y para otros lados como América del Norte, Asia, etcétera, hay cortometrajes chilenos que son como súper como bomba. Allá como que hay harto como, hoy Chile como que es un como lugar de alto nivel. Solamente que aquí no se habla mucho porque se tiene como este prejuicio, como que no se apoya mucho. Oye, es súper interesante lo que plantea Vicente, porque uno a veces escucha, ¿cierto? Es como, no, es que estas son industrias muy complejas, que nunca hay trabajo, pero me gusta mucho también como lo dice, bueno, yo hago esto, financio a lo mejor esto que no es tan, wow, a lo mejor no está tan conectado con mi propósito, pero eso me permite lograr mi verdadero propósito. Y esto Claro, además de que en el mundo está lleno, ¿cierto?, de festivales, que también es un espacio en donde se pueden visualizar, ¿cierto?, se pueden exponer estos proyectos que quizás acá pasan más o menos desapercibidos, pero claro, nos hemos dado cuenta desde hace unos poquitos años, ¿cierto? También hay cortometrajes que han premiado a algunos chilenos de festivales que no conocíamos hasta que ganó un chileno. ¿Cierto? Que claro. empezaron como a salir las noticias o las redes sociales también a veces ayudan harto a masificar, ¿cierto? Estos espacios. Y solo ahí preguntarte, yo creo saberlo, pero para que quede bien claro a los chicos y chicas, ¿qué es un crowdfunding? Ya. Que son, ¿cierto? Como aportes. Claro, son aportes que entrega, bueno, gente en general, te puede ser gente que conozcas, tanto como no conozcas, una página donde se hacen ingresos. Y tú puedes poner como, por ejemplo, ciertos cupos para, no sé, es como hacer una rifa, entre muchas comillas. Lo que tú haces es, claro, si yo pongo un cartel que dice, ya, si tú aportas 5.000 pesos, te mando un video yo agradeciéndote y te doy un poderón de, no sé, por el próximo cortometraje que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, das algo por ese como apoyo que te están dando financieramente. Claro, entiendo. Entonces, si hay un aporte grande, por ejemplo, podría salir en los créditos, ahí como abajito, en las letritas del final o del inicio de la película. Claro, y que son Exacto. fórmulas para recaudar, ¿cierto? Los recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de producciones. Sí. Vamos ahora. Bueno, estábamos hablando un poquito de esto recién, ¿cierto? ¿Qué desafíos? Eh, y ahí quizás orientarlo a las cosas más complejas y que eventualmente puede ser de lo mismo que estábamos hablando, que es el financiamiento. Y por otro lado, ¿qué oportunidades, qué ventajas tú encontraste al trabajar en cine como tu especialización en comunicación audiovisual, Vicente? Justo yo creo que tanto los desafíos como las oportunidades tienen que ver mucho con cosas que ya nombré. Por ejemplo, yo creo que el desafío más grande, yo creo que al principio, es que claramente no vas a seguir, probablemente depende de cómo sea tu movida, cómo tú te muevas, en verdad, tu motivación, pero no, nada te asegura que vas a salir de la universidad con trabajo. Y yo creo que una de las cosas del trabajo de nosotros es que al principio si tú partes como freelance, que es lo más probable porque no sales y vas a estar en una productora, en un canal al tiro, es el hecho de que al principio te va a costar mucho cobrar bien. Yo creo que eso es como algo que ojalá no sucediese, que ojalá que la gente supiese como que realmente hacer un video, editar una foto, lo que sea, como que cuesta, como que hay harto tiempo, porque no solamente que te lo están pidiendo, tú lo haces con todo cariño del mundo y bien, sino que también después están correcciones y te pueden seguir corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y la weá se puede quizás estirar demasiado. Pero yo creo que también eso te da una oportunidad que también yo digo que si lo van a hacer y van a tirarse igual a trabajar y al principio les va a costar cobrar, que no se bajoneen,
que no se tiren como para abajo. Creo que ojalá no fuese algo por lo que uno tiene que pasar, pero mientras uno lo pase y sea lo más siempre respetuoso, responsable, animado y darle, 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 y creo que eso te va a generar, por consecuencia, muchas oportunidades, porque te pueden después llevar a cosas más grandes. Puedes partir editando un video, quizá como en mi caso, y después ya estar en rodajes, como que sea una conexión nada que ver, que te dan oportunidades porque, oye, este cabro trabaja bien, lo hace bien, es súper responsable, nos entrega una visión y así sucesivamente como que uno va como subiendo en este caso. Y también, como dije, la habilidad social. También no tengan miedo como a hablar con gente, por ejemplo, lo que dije yo ahora, no sé, yo tengo una amiga que empezó una revista que habla sobre el género urbano. Y uno pensaría así como, ya, o sea, ella tiene que entrevistar a gente del rubro. Pero debe ser re difícil llegar a ellos, porque cuántas veces están en una entrevista y ella solamente les habla por Instagram y si tiene suerte le contestan. Entonces, por lo mismo, ¿qué te evita hablarle y que te diga que no? Si te dice que no, no te contesta, no pasa nada. Pero, ¿y si Claro. sí? Y si te contesta y podía hacer ese contenido y le gusta a la gente, entonces yo creo que eso, la oportunidad es como lanzarte, tenéis todo un mundo que explorar y desafíos, ser consistente, ser responsable, que a pesar de que uno no vea, por ejemplo, una recompensa monetaria o de trabajo constante, eso no significa que no estés ganando otras cosas que te van a ayudar para más adelante cuando no menos te lo esperes. Y te vas a dar cuenta como, hoy qué bueno que aprendí a hacer una carta Gantt, qué bueno que aprendí a cómo comunicarme y tirar buenas ideas y vender ideas en muy poco tiempo para que me digan, sí, démosle con ese videoclip, sí, démosle con ese cortometraje. O, oye, sí, ven a apañarnos a grabar, ¿cachai? Como que yo creo que ese es como esos desafíos y oportunidades que veo yo. Oye, me encanta, Vicente, me encanta porque creo que, bueno, estamos alineados como en la forma de mirar ahí también el mundo. Creo que no solamente en la comunicación audiovisual y el cine, sino que también es posible percibir la emocionalidad también que le ponís, la actitud que le pones a esto y que no tengo ninguna duda que te va a llevar muy lejos porque efectivamente es lo que necesita, ¿cierto? Un profesional, esto que dices tú y que voy a comentarlo porque me parece muy, muy importante para los chiquillos y chiquillas. ¿Qué más que te digan que no, ¿cierto? Pero a veces hay un miedo como al fracaso, como que, chuta, me dijeron que no o no me contestaron y bueno, pero ¿y qué pasa si te dicen que sí? Y si eso te da la oportunidad de pegarte un salto en un trampolín y, no sé, estoy mintiendo, no conozco a tantos artistas urbanos, pero no sé, que el Pablito Chile te diga, sí, sabes que quiero estar en tu revista, chuta, y si el Pablito Chile lo dice, probablemente llegue después el Jordan 23 y te diga, ah, bueno, es que ya estuvo este, yo también, y así, y se vaya generando un círculo virtuoso que se detona principalmente por la falta de miedo. Yo voy y me tiro, creo en mí, y bueno, y si me dicen que no, oye, que soy desubicado, lo siento, y no va más de eso, pero esa actitud me parece que es fundamental, no solo para los comunicadores audiovisuales, sino para cualquier profesional en la vida, así que bacán. Oye, Sí, y creo obvio. que estamos, dale, dale. Sí, no, o sea, yo creo que es súper importante porque además, lo que digo, al final... Yo creo que actualmente, bueno, yo también lo viví y ojalá alguien me lo hubiese dicho en el colegio, pero yo creo que la gente le tiene mucho miedo al no, ya como lo negativo. Y claro, en el momento, al igual que todo es negativo, todo es como igual temporal y siempre te va a dejar como de algún tipo de enseñanza, te va a ayudar a madurar, a pensar de manera distinta. Entonces, como eso, no le tengan miedo al no, al fallar. Yo creo que es mejor que te des cuenta de los fallos y que alguien te los diga, o tú mismo como, hoy no, la embarré, no debía haber hecho esto, o pude haberlo manejado mejor y para la siguiente te va a ir mejor. O sea, como que al final de eso se trata como esto, de estudiar, estáis estudiando en la U, embárrenla, equivóquense, obviamente siempre no desde una parte como de irresponsable o flojo, Claro. sino que, bueno, si estudié y me fue mal, bueno, pero estudiaste. Estuviste ahí, estuviste pendiente, no importa, no pasa nada, eso no define quién eres ni cómo vas a ser en un futuro. Yo creo que eso es súper importante. Como que te ayude, como siempre tener este lado positivo de ya, bueno, me pasó esto, no pasa nada, a la siguiente. O sea, tenemos toda esta vida por delante aún. O sea, sé que pasa volando, sé que dicen, no, sí, en un chasquido pasan 5 años, es verdad, pero en verdad son 5 años que después tú aprendí harto y miráis para atrás y qué bueno que las cosas pasaron así y no hubiese cambiado nada. Entonces, mejor mirar desde esa manera y si pasa, no pasa nada. Ya está. Y a lo siguiente, y no pasa nada, filo.
Totalmente de acuerdo contigo, Vicente. No hay nada que un tecito de manzanilla, ¿cierto? Nos caemos, nos limpiamos las rodillas al otro día y a mirar para adelante. Oye, te agradezco mucho la buena onda, el tiempo, tu disposición y tu actitud que me encantó. De verdad creo que tenemos que tener a más Vicentes ahí, ojalá también comunicándole a más jóvenes porque me parece... muy significativa también tu aporte en este espacio de orientación vocacional para los chiquillos del segundo medio y eventualmente también para el tercero y cuarto medio, porque sé que hay algunos alumnos también que lo están mirando, así que no tengo duda que va a ser un gran aporte, Vicente. Así que muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ti, estuvo bacán. Bacán, bacán de poder ahí ayudado. Así que eso, espero que se haya entendido todo bien.